hijos en victoria. Antes de sanar a los hijos, Dios tiene que sanar a los padres. ¿Lo creen? Antes de sanar a los hijos, Dios tiene que sanar a los padres. Y le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a estar dando lectura a 2 versículos. Y dice de esta manera: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vuelvo a repetir la última frase: mi hija está agonizando, escuche bien, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy bien, hay padres que realmente son rígidos y quizás nosotros nos podemos identificar un poquitito con estos padres o algunos de nosotros, ¿verdad? Este padre llamado Jairo, el de la historia que hemos leído, era un jefe de la sinagoga, un hombre religioso que representa a muchos de nosotros también. O quizás, si no nos representa a nosotros, puede representar a nuestros padres religiosos y rígidos. Los padres rígidos se manejan con imperativos. Vamos a ir explicando un poquito para poderlo entender mejor. Por ejemplo, un padre rígido le dice a su hijo: tú debes. Imperativo, debes. Tú debes. Yo tengo una amiga, una hermana en Cristo también, que cuando ella iba creciendo y, por ejemplo, traía el boletín de las notas de la escuela, el padre miraba el boletín y le decía: lo hiciste bien, pero lo debes hacer mejor. Lo hiciste bien, pero lo debes hacer mejor. Un padre imperativo, debes hacerlo mejor. Todos son exigencias y son órdenes. Y no saben felicitar, acariciar, reconocer, ni besar. Esta mañana yo estaba diciendo, como dijo el pastor, a veces venimos de una cultura en la cual no fuimos acostumbrados a acariciar o a besar porque en nuestro hogar no lo hacían, entonces crecimos de esa manera. Pero fíjense en una cosa muy notable, que Dios nos creó a nosotros para ser acariciados, para ser amados, y también la Biblia habla de ósculos santos, o sea que entre nosotros tenemos que saludarnos con ósculos santos, tenemos que saludarnos nosotros con abrazos. Quizás venimos de una cultura diferente, pero ahora somos todos hijos del mismo Padre, el Padre Celestial. Entonces tenemos que imitarlo ahí y podemos ir cambiando. Por ejemplo, en nuestra cultura, ustedes saben que nosotros nacimos en Italia y nos criamos en Argentina, pero en Argentina la cultura es casi italiana. Italiana, españoles, alemanes, o sea, europea. Y la costumbre es de saludarse con 2 besos. Y no solamente de mujer a mujer, los hombres cuando se saludan se abrazan y se dan 2 besos. Y a veces es mal interpretado, pero es parte de la cultura. Entonces, si ustedes ven que nosotros somos así efusivos de dar un beso, no es que queremos atropellar la cultura de ustedes, sino que venimos ya acostumbrados con nuestra cultura. Había un hombre que daba una conferencia sobre 10 reglas infalibles para criar a los hijos. 10 reglas infalibles para criar bien a los hijos. Hasta que nació su primer hijo y luego la conferencia se llamó, escuchen, miren los cambios, 5 alternativas posibles para criar bien a los hijos. Con el nacimiento del primer hijo ya cambió su manera de pensar. Cuando le nació el segundo hijo, la conferencia se llamó 2 posibles alternativas que tal vez se pueden ayudar si Dios quiere para criar bien a tus hijos. Fíjense. Cuando nació el tercer hijo dejó de dar conferencias.
Sí, porque a veces nosotros creemos que la sabemos toda. Y la verdad, ¿cómo practicamos con el primer hijo, verdad? Sí, practicamos, porque no hay una universidad aquí en la tierra que nos dé a nosotros un diploma o que podamos cursar y después nos dan un diploma de que somos padres. Somos padres y aprendemos a ser padres con la llegada de nuestro primer hijo y ahí es cuando practicamos. Ya con el segundo tenemos experiencia, pero con el primero estamos practicando. Y el pobrecito, sea niño o sea niña, tiene que llevar todas nuestras deficiencias de nuestras prácticas. Ahora, la gente rígida se mueve o vive de la imagen y cuidan su apariencia. Por ejemplo, hay padres que prefieren que su hija practique un aborto para cuidar las apariencias. Estos son los padres rígidos. Porque para ellos es mucho más importante la apariencia que el asesinato. Ahora sucedió. Vamos a ver cómo podemos tomar decisiones que sean de beneficio para todo y no para cubrir mi apariencia. La gente rígida pone el foco en el castigo y consideran a un Dios exigente de juicio y de condena. Ven las faltas en los demás con microscopio. Las chiquititas que no se ven, sí la ven. Pero las propias la ven con telescopio, desde lejos, ¿verdad? Jairo representa al padre estructurado y atado a las formas. Y vamos a ver por qué. En la época que le tocó vivir a Jairo, era una época totalmente diferente a nosotros, con una cultura también diferente a la nuestra. A la edad de 12 años, una niña, porque para mí es una niña, estaba preparada, o por lo menos en esa cultura, se creía que ya podía contraer matrimonio. 12 años, imagínense ustedes. Yo veo hoy una niña de 12 años y la veo totalmente inmadura, como para formar un hogar o tener hijos o atender a su esposo, ¿no es cierto? Pero en aquella época era un poquito diferente y ellos podían casarse a esa edad. Pero ahora, ¿qué sucede? En ese proceso de esa edad, todavía ella no estaba por casarse, se enferma la hija de Jairo, y el que conoce un poco de Biblia sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Se enferma, y entonces, ¿qué hace Jairo? Como un padre desesperado, sale corriendo a los pies de Jesús. Porque él había escuchado que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, dijo, bueno, esta es mi oportunidad. Y yo creo que hubiese hecho exactamente lo mismo. Entonces corre a los pies de Jesús y le dice, ven a mi casa, y escuche bien, pon tus manos sobre mi hija y sánala. Era tan rígido Jairo que le dijo al Señor Jesús cómo tenía que hacer. Pon las manos sobre mi hija. ¿El Señor no sabía lo que tenía que hacer? Sí. Pero ¿cuántas veces nosotros le torcemos la mano a Dios para que haga nuestra voluntad? Muchas veces. Y muchas veces hacemos como un trueque con Dios. Ay, Señor, si tú me sanas de esto, yo te prometo que te voy a servir toda la vida. Señor, si tú me libras de esto, yo prometo que voy a diezmar. Así no tenga que comer, pero yo voy a diezmar. Y hacemos nosotros un deal con Dios. O sea, no podemos criticarlo a Jairo tampoco, porque nos vemos identificados. Yo me veo identificada con él. Ahora él impuso su esquema, pon las manos sobre ellas. Ahora, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino a la casa de Jairo, sucede algo inesperado en el trayecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Mateo capítulo 5, versículos 24 al 34, dice de esta manera. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, conocen la historia, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Como diciendo, es normal, ¿no? Con tanta gente alrededor, cualquiera te puede tocar. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál era la verdad? Yo fui que te toqué, porque tengo una necesidad. El versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Jesús no se enojó, todo lo contrario. Te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, este relato nos dice a nosotros que una multitud apretaba a Jesús con una mujer con flujo de sangre. O sea, que nos está diciendo que tenía cáncer vaginal. Eso es lo que significa. Tocó el manto del Señor por detrás y según la ley estaba considerada inmunda ella. Estaba difícil. Y jamás podía acercarse a un rabí, y menos tocarlo. ¿Por qué? Porque lo contaminaba. Y el rabí debía de encerrarse por 3 días para su purificación. Fíjense en todo el proceso. Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron: Señor, todo el mundo te aprieta, y dice: ¿quién me tocó? Jesús respondió: alguien me tocó. Y la mujer tímidamente dijo: fui yo. Ahora, ¿se imaginan la cara de Jairo al ver a una mujer inmunda tocando a Jesús? Imagínense un poquito, póngase en el lugar de él, porque ellos se basaban por la ley. Según la ley, para Jairo, Jesús estaba contaminado, porque había tocado a una mujer inmunda. Porque al Señor no le interesa la rigidez mental de las personas. Al Señor no le interesan los ritos, al Señor le interesa gente de fe. Gente de fe. Por ejemplo, ¿cuántos ritos no tenemos nosotros? Porque a veces lo juzgamos a Jairo. Uy, Dios mío, ¿por qué pensaba de esa manera, no? ¿Cuántos ritos no tenemos nosotros? Por ejemplo, si no me arrodillo cuando oro, Dios no me escucha. A mí la Biblia me enseña orar sin cesar. Y yo no puedo estar arrodillada todo el día si tengo que orar sin cesar. Yo puedo estar orando mientras estoy cocinando, mientras estoy en el automóvil, cuando estoy en la línea en un supermercado esperando. Yo puedo orar en la quietud de mi cuarto, yo puedo orar en la cocina, hasta puedo orar en el baño. ¿Cuál es el problema? Mientras me estoy bañando estoy orando. O sea, no necesito yo un rito para que el Señor me escuche. Eso es algo que yo siento, es algo que yo pienso, es algo que yo creo. Pero Dios o el Señor Jesús quiere eliminar todos esos ritos para decir son sin importancia. Lo más importante es que tú no te prives de orar. Porque si en este momento no te puedes arrodillar, ¿por qué te vas a privar de orar? Mejor ora en la situación que tú estás. Y ya va a haber tiempo para que te arrodilles y te postres para orar también. Por ejemplo, hay personas que acostumbran a hacer largas oraciones para bendecir los alimentos. Porque si yo no hago una larga oración, Dios no bendice los alimentos. Se van a quedar la mitad sin bendecir. Tengo que hacer una oración larga. Tengo que bendecir la mesa, tengo que bendecir mis hijos, me tengo que acordar de la iglesia, me tengo que acordar de los pastores, me tengo que acordar del dinero, envuelvo toda la oración a la hora de comer. ¿Y sabe lo que sucede? Que se enfría la comida. Eso es lo que sucede. No es que Jesús nos va a escuchar más por nuestras largas oraciones. Son ritos que nosotros aplicamos. Otro rito que nosotros aplicamos comúnmente dentro de la iglesia es que si no me sirven la cena en vasitos individuales, no me sirvo. Y está bien porque eso es higiénico y ahora germs por donde quiera que usted vaya, especialmente en este país. Pero en la iglesia primitiva no usaban vasitos individuales.
todos tomaban del mismo vaso. Entonces, ¿qué es importante? ¿Servirme de Santa Cena y hacer memoria de él o servirme de un vasito individual? Póngase a pensar, porque son ritos. ¿Qué es más importante? ¿Participar con mi familia de la comida y que la comida no se enfríe y bendecir los alimentos o hacer largas oraciones? Porque tengo tiempo todo el día para hacer largas oraciones. Entonces, tenemos ritos. Y Jesús quiere destronar esos ritos. Muy bien, Marcos capítulo 5, versículo 35 al 38. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Alguien trajo la noticia de que la hija había fallecido. Y yo quizás si estuviera en el lugar de Jairo, yo hubiese pensado, ¿por qué Jesús se entretuvo con esta mujer del flujo de sangre? Si tenía que ir directamente a mi casa a sanar a mi hija. ¿Usted no hubiese pensado lo mismo? ¿Por qué se detuvo en el camino? Ahora, porque se detuvo en el camino, perdió tiempo y ahora mi hija murió. Si le hubiese llegado a tiempo, mi hija se hubiese sanado. Razonamiento de los humanos. Lo mismo que le dijo Marta y María cuando murió Lázaro. Señor, si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús tenía otros propósitos, diferente a la mente nuestra. Entonces Jesús le dice mirándolo, no temas, cree solamente. Y eso nos cuesta, ¿verdad, creer? Nos cuesta creer. Antes de sanar a mis hijos o a mis hijos, Dios me tiene que sanar a mí. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo observan. Y ellos imitan. Y ellos lo estacionan en su cerebro. Y cuando ellos son grandes y tienen sus propios hogares, sacan todas esas fotos estacionadas de su cerebro y las van utilizando. Y las van poniendo en práctica. Porque eso es lo que aprendieron. Y así se van a desarrollar. Dios pulveriza los rezos, las oraciones repetitivas, las vacas sagradas, construidas de ideas, porque quiere hombres de fe. No vamos a convencer al Señor Jesús por nuestras largas oraciones o por el léxico sofisticado que nosotros podamos tener, sino por un corazón lleno de fe. El hombre rígido dice, es así y punto. Así se va a hacer. En cambio, el de fe declara, quiero crecer y aprender. Miren la gran diferencia. El hombre de fe dice, quiero crecer y aprender, y el otro dice, no se hace así. La gente rica o rígida achica la mente y la de fe expande la mente. Marcos capítulo 5, versículos 19 al 42, dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús llegó a la casa y dice que tomó la mano de la niña. ¿Qué significado tiene tomarle la mano de la niña? Porque él podía haber tomado la mano y la podía haber levantado. Pero simplemente ahí nos dice que tomó la mano de la niña y en el original, ¿saben qué quiere decir? Que le transmitió fuerza a la niña, por eso le tomó la mano y le dijo levántate, o sea que ella tenía que accionar. Él la podía haber levantado, sí, pero él le transmite la fuerza, así como nos transmite la fuerza a nosotros y después nos dice a nosotros, tú tienes que accionar, tú levántate en fe, tú muévete en fe, tú haz esto, tú haz aquello y vas a ver mi gloria. Y eso era lo que él estaba haciendo ahí. Todas las caricias y las palabras de reconocimiento
que no hemos recibido los seres humanos. Esta mañana es una lástima que ustedes estén perdiendo las clases de la mañana, porque está hablando de sanidad interior. Y yo creo que todos tenemos que ser sanados de algún tipo de emoción que tenemos dentro de nosotros. Y cómo esas emociones se van albergando desde nuestra niñez y desde nuestra crianza. Y hoy venimos a ser seres y actuamos de la manera en la cual nosotros fuimos criados y cómo nosotros nos desarrollamos. Hay sentimientos que son heridos de los cuales nosotros nos tenemos que despojar. Y tenemos que aprender cómo despojarnos y cómo el Señor nos quiere hacer libres. Pero quizás no hemos recibido caricias nosotros de humanos, pero sí Dios nos va a dar el amor que nosotros realmente necesitamos. Y yo estaba diciendo a la mañana que muchas veces no sentimos el amor de Dios porque no hemos sentido el amor de nuestros padres. No sentimos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos podemos perdonar por cosas que han sucedido en nuestras vidas. Y por eso vemos que las personas una y otra vez pasan al frente para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y estamos crucificando al Señor constantemente, domingo tras domingo, servicio tras servicio, cuando la Escritura dice que Él murió de una vez y para siempre. Es un problema que tenemos nosotros. Son paradigmas que tenemos en nuestras cabezas. Paradigma es una idea fija que yo tengo constantemente y que ahí me da vuelta y que creo que eso es lo mejor. Pero Dios tiene algo mucho más grande y mucho mejor para nuestras vidas y cada uno de nosotros. Amén. El Señor, al darle la caricia física a esta niña, dice la Escritura que la niña comenzó a andar de un lado para el otro. Nos está diciendo que la niña había sido completamente sana. Dije que algunos padres son rígidos, pero otros padres son violentos. Marcos capítulo 9, versículo 17 al 27, nos dice de este modo: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Escuche, un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Me voy a detener un poquitito aquí porque estaba escuchando la radio y le estaban haciendo la entrevista a un pastor. Y el pastor estaba haciendo un comentario, había viajado a Argentina, y en Argentina el Señor le plació levantar un siervo, hace muchos años atrás, específicamente para ministrar en liberación. Con la entrada de muchos, porque ustedes saben que los espíritus como por ejemplo Umbanda, Quimbanda, Macumba, son espíritus brasileros. Y Argentina está en el límite con Brasil. Entonces, las personas que viajan, esos espíritus viajan juntamente, y en Argentina se ministró mucho acerca de esos tres espíritus. Y para colmo hay un canto que ustedes saben muy bien, una cantante muy conocida mexicana, no voy a decir el nombre para no hacerle fama, pero sí canta macumba. Y ahí andamos nosotros con ese ritmo pegadizo, cantando macumba, sin nosotros pensar que estamos llamando un espíritu áfrico-brasilero a nuestras vidas. Entonces el Señor levanta a esta persona, a este siervo, nuevo en el Señor, y por supuesto que aquellos que ministraron por años en el Evangelio no vieron con buenos ojos lo que hacía este siervo de Dios. Pero dice la Escritura que Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios en su plan tiene propósitos maravillosos que nosotros muchas veces no entendemos. Entonces, este pastor estaba relatando que él había viajado a Argentina porque este siervo tenía una cruzada, una campaña. Y la campaña, él estuvo acá trabajando con nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con él ahí cuando empezamos a ministrar en el área de sanidad.
La costumbre que ellos hicieron eran de agarrar terrenos baldíos. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? Terrenos baldíos sin casa, vacíos. Que ellos agarraban esos terrenos y en vez de estar construyendo una iglesia, les era más cómodo poner una carpa toda cubierta. Entonces ponían una carpa para ministrar al pueblo de Dios con la predicación, una predicación muy sencilla, evangelio muy, muy sencillo, pero tocaba en el momento de ministrar. Y le voy a decir cuáles eran las palabras que él usa. Y yo fui testigo de realmente cómo Satanás le tiene terror a este siervo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque va en el nombre de Jesús, no por él en sí. Entonces colocaban otra carpa más para ministrar a las personas, porque cuando él comenzaba a reprender, los espíritus se manifestaban. Y era increíble cómo llevarlos a la carpa, no dábamos abasto cuando trabajábamos, era una cosa agotadora. Y nosotros fuimos testigos de ver cómo los espíritus se manifestaban. A mi esposo le tocó trabajar todas las noches, venía una persona que ella practicaba brujería. Y nos contaba a nosotros que entre brujos ellos hacen competencia para ver a quién mata, quién tiene más poder y quién puede matar más personas, o etcétera, los trabajos que ellos hacen. Entonces ella había hecho todo este tipo de trabajo y en su casa tenía enterrado muchas de estas cosas que ellos usan y las entierran para hacer daño. Entonces la hermana cristiana se había tomado el trabajo de irla a buscar a la casa todos los días y traerla a la cruzada. Era una persona bastante robusta, con el cabello bien largo, y venía todas las noches a la cruzada. Y cada vez que se ministraba, ella pasaba para ser ministrada. Pudimos ver cómo cuando una noche que ella fue ministrada, entró el esposo, que el esposo tenía otro espíritu, pero cuando los dos espíritus se encontraron en la campaña, en la carpa, ustedes tenían que ver lo que fue eso, porque yo se los cuento y quizás ustedes ni me lo crean, pero yo lo viví. Ella estaba sentada en una de las esquinas, y dije que era robusta. Estaba sentada en una de las esquinas, se encuentra con el espíritu, los dos espíritus, el de ella y el del esposo, se encuentran ahí. ¿Y qué pasa? Esta mujer que está allá salta y se va a la otra esquina. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, mis ojos lo vieron. Salta a la otra esquina y cae ahí en el piso. Entonces mi esposo, como la había ministrado todas las noches, antes de ella ser ministrada nos encontrábamos en el tiempo de alabanza, y ella le dice a mi esposo, yo quiero que usted me ministre porque me doy cuenta que al escuchar su voz, yo puedo accionar para ser libre. Porque miren, hay maneras diferentes de ministrar en liberación. Y nosotros hemos sido testigos oculares también. Nosotros fuimos entrenados que cuando ministramos le hablamos al oído sin hacer muchos gritos ni mucho alarde. Porque la autoridad de Jesucristo elimina el espíritu, lo deja libre. No necesita gritar, no necesita hacer tantos escándalos. Porque es el nombre de Jesús y la sangre de Cristo la que libera, no son los gritos. Pero hay otros ministerios que no están acostumbrados a eso y lo que hacen es gritar todo el tiempo. Entonces vino uno de los pastores que también estaba ministrando ahí una noche. Mi esposo estaba ocupado con otras cosas, yo lo ayudaba a él en oración, apoyándolo. Y este pastor toma el lugar de mi esposo y agarra a esta persona de los cabellos, tenía el cabello largo hasta acá, la agarra así de los cabellos y le pone la rodilla en el estómago para ministrarla. Entonces ella no se sintió bien, porque fíjense, hay momentos en los cuales la verdadera persona sale a la luz y hay momentos cuando realmente es el espíritu que está obrando a través de la persona. Entonces esta persona le dijo a mi esposo, le digo, yo no quiero que me ministre nadie, ministreme solamente usted. Y así fue. Entonces la hermana, ya teniendo temor de que volviera a la casa por todas las cosas que tenía enterrada y que ella volviera a practicar lo mismo, durante esos 15 días de cruzada, no la dejó ir a la casa, se la llevó a dormir con ella. Y todas las noches las traía y todas las noches pasaba. Todas las noches pasaba a ser liberada de algo. Entonces, la hermana recordó que un tiempo, esta persona que estaba siendo liberada, había recibido una carta. Ella estaba atravesando por un momento muy difícil en su vida.
Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos atravesando por tiempos difíciles y las cosas que nosotros recibimos o las cosas que nosotros escuchamos. Porque eso pueden tocar nuestras emociones y nos pueden hacer caer. Y eso fue lo que sucedió con ella. Ella atravesaba un tiempo muy difícil y recibe una carta de una persona, de un hombre, en otro estado, que ella no conocía, pero que en la carta le decía: estás atravesando por esto. Exactamente le había hablado de su vida. Entonces ella sintió atracción hacia esa carta, porque dice, esta persona no me conoce, está describiendo mi vida, como que hubo una conexión. Entonces carta va, carta viene, carta va, carta viene, formaron como una especie de amistad a la distancia. Pero un día recibe una carta que le dice, entrégame tu corazón. Te arrodillas y me entregas tu corazón. Claro, habían recibido tantas cartas, habían tenido algo de amistad, que ella ni corta ni perezosa, obedeciendo, se arrodilla y le entrega el corazón a esta persona que no conocía. Desde ahí, su corazón se endureció y nunca más pudo llorar o sentir sensibilidad por algo. Y ella empezó a practicar la brujería. Ese día le puso el nombre en la carta y la hermana lo recordó. Y le dice a mi esposo, mira, la carta que ella recibía está firmada por este nombre. Cuando ella vino a la carpa a la noche para ser ministrada y mi esposo pronuncia ese nombre, en el nombre de Jesús, ustedes no saben lo que sucedió ahí adentro. Cómo se manifestó el Espíritu, una cosa tremenda. Tremenda, tremenda. Entonces, cuando levanta este ministerio, este siervo de Dios, él estaba ministrando en lo que sería la iglesia, el pueblo de Dios, pero después que terminaba de ministrar, él llegaba hasta la carpa para ver qué era lo que estaba sucediendo ahí, si se necesitaba ayuda. Y yo soy testigo, testigo soy, que los demonios escuchaban los pasos de él. No eran pasos fuertes, pero los demonios los escuchaban. Y adentro de la carpa había una revolución increíble, porque ya sabían que a la presencia de él y con su voz ministrando, los espíritus salían y no querían salir. Pero una de las cosas, las palabras que él usó era esta: escúchame bien, Satanás. Ni bien pronunciaba esas palabras, con autoridad los espíritus empezaban a revolucionarse. Tremendo. Eso es lo que vivimos nosotros aquí. Pero ahora este pastor que le estaban haciendo la entrevista viaja a Argentina porque había una cruzada de esas y dice que la carpa era de más de 1000 personas, donde las personas eran ministradas recibiendo la palabra de Dios, pero había otra carpa de más de 1000 personas para ministrar los espíritus. Y mientras él ministraba, y siempre utiliza las mismas palabras, escúchame bien, Satanás, y lo dice con autoridad. Y ahí empiezan a manifestarse. Entonces, después que él ministró, que las personas eran ministradas en la carpa, dieron testimonio. Una niña, y estoy hablando esto por la sanidad, no me salí del contexto de lo que estaba hablando. Una niña dice que tenía problemas en sus ojos, una enfermedad, y dio testimonio. El testimonio fue que cuando oraron por ella, dice que ella cayó. Pero la niña no sabía expresarse con el idioma espiritual, caía en el espíritu. Ella dijo, me desmayé. Entonces dice, cuando yo estaba en el piso desmayada, dice, vi una persona vestida de blanco que vino y me tocó los ojos. Era una niña la que estaba hablando. Era el Señor Jesús que se hizo presente en esa hora y sanó la enfermedad en sus ojos. Pero no solamente eso, hay algo que es mucho más grande todavía y que a veces nosotros nos cuesta creer. No sucedió acá cuando él vino, pero está sucediendo muchísimo en Argentina, emplomaduras de muelas. Y las emplomaduras son de plata, de oro y con forma de paloma. ¿Usted lo cree? Si es incrédulo, pídale a Dios que aumente su fe. Allá está esa necesidad. Y Dios se manifiesta con esa necesidad.
Entonces estaba contando, la persona entrevistada, estaba diciendo que había visto tantos milagros, tantas maravillas, tantas cosas, y que escuchó un testimonio de una persona que en el servicio militar había recibido un balazo en la cabeza y le perforaron el cráneo. Al perforar el cráneo y operarlo, tuvieron que ponerle como una especie de prótesis en el cráneo, no sé si era de acero inoxidable, de metal, pero no era de hueso humano. Y con eso, él atraía todas las radiaciones. Y dice que eran unos dolores de cabeza espantosos, que no podía él estar tranquilo por los dolores de cabeza. Cuando llega ahí a esa cruzada que estaban haciendo y oran por él sintió que algo había cambiado, pero fue al doctor. Y el doctor le hizo radiografías y en la radiografía salió que el metal ya no estaba, que era hueso lo que tenía. ¿Difícil de creer? ¿Difícil de creer? Para nosotros difícil de creer, para Dios no hay nada imposible. Entonces todavía somos como Tomás, tenemos que ver para creer, ¿se dan cuenta? Entonces, aumentar la fe. Y así sucedió con este joven. Yo voy a leer ahora el versículo 22. Dice, y muchas veces le echan el fuego. Recuerde que el padre estaba hablando con Jesús y le estaba dando la característica de lo que le sucedía a su hijo. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escuche, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, ahí está. Como diciendo, yo sí puedo, pero tú tienes que creer, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe cuántas veces yo le tuve que decir a Dios, ayuda a mi incredulidad? En mi vida cristiana, muchas veces. Muchísimas veces. De cosas que estaban sucediendo y que yo luchaba con el Espíritu Santo y le decía, Espíritu Santo, no permitas que mi incredulidad sea un tropiezo para que esta persona se sane, pero ayuda a mi incredulidad. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. ¿Serán que los sordos son todos sordos? ¿Serán que los mudos son todos mudos? Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. Imagínense cómo lo habrá sacudido con violencia. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y gloria a Dios por eso. Muchos fuimos criados por padres que nos han maltratado. Yo ayer estaba compartiendo con las mujeres allá en el retiro. Digo, muchas de ustedes fueron abusadas físicamente, otras verbalmente. Y hoy tienen una herida profunda, porque es una emoción que está guardada ahí. Y es una emoción que tiene que salir. Es algo que yo viví, algo difícil en mi vida, pero que yo tengo que despojarme de eso para que Dios pueda hacer grandes cosas en mí. Dijimos que padres que nos han maltratado, que nos han insultado, que nos han lastimado, que nos han castigado y también nos han cacheteado. La sociedad de por sí es agresiva y cada 23 minutos hay un asesinato. Usted escuche los medios de comunicación, usted escuche el noticiero y se va a dar cuenta. No es que yo lo estoy inventando, usted mismo lo está escuchando. Cada 6 minutos una violación. Póngase a pensar un poquito, esto es desastroso lo que estamos viviendo. Cada 30 segundos un asalto y un robo cada 4. En ciertos países, escuche bien, venden varas con la inscripción Dios te ama, Jesús te ama. ¿Pero saben para qué se usan esas varas? Para pegarle a los niños. Pero la inscripción dice Jesús te ama, Dios te ama, pero yo lo estoy pegando.
¿Me está entendiendo? Y la compramos porque creemos que con eso, entonces son palizas más santificadas, porque dice Jesús te ama. Una mano que no sabe dar amor es una mano que no tiene derecho a castigar. Y si bien es cierto que la Biblia dice que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, y que si los corregimos con vara no van a morir, pero tampoco tenemos que agarrar un bate para corregir a nuestros hijos y dejarlos medios muertos. La persona maltratada que crece y se reproduce el ciclo de violencia sobre otras personas. Por eso es tan importante ser sanados interiormente. Porque de la manera que nosotros tratamos a nuestros hijos, esa es la manera que ellos van a seguir creciendo, y los nietos y bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la sociedad que nosotros tenemos hoy. Esa es la sociedad. Hombres que fueron golpeados, empujan, tiran, rompen cosas, se muerden los nudillos, se comen las uñas, no saben acariciar, no saben bendecir. ¿Por qué? Porque tienen mucha furia en su interior. Maltratan a nivel emocional. Le dicen a sus hijos, bruto, tonto, te voy a cortar los dedos, te voy a coser la boca. Hace muchos años aquí atrás, en el Ministerio de los Niños, había un niñito que había llegado aquí a la iglesia con su mamá y lo dejaban atrás, pero el niño tenía la costumbre de decir malas palabras. Todo el tiempo decía malas palabras, desde que entraba hasta que salía. Entonces la líder viene a mí y me dice, tenemos un problema con este niño porque él dice malas palabras y al decir las malas palabras los otros niños copian, que eso es normal. Entonces tuvimos que hablar con la mamá. Y cuando hablé con la mamá para decirle lo que estaba sucediendo, ¿saben cuál fue la corrección de la mamá? ¿O lo que ella iba a aplicar? ¡Ay, sí! Las malas palabras las aprendió del padre. Escuche, porque siempre le tiramos la pelota a otro, ¿verdad? La culpa la tiene otro. Las malas palabras las aprendió del padre. Pero yo, ¿sabe qué voy a hacer? Le voy a poner chile en la boca. ¿Y usted cree que eso es corrección? ¿Esa es la manera de corregir a un chico? ¿O de decirle que esas palabras no están bien? No son para un hijo de Dios. Que si las escucha, que deje que las escuche, pero que no las tiene que volver a repetir. Entonces le iba a poner chile en los ojos. Te voy a coser la boca, muchos dicen. A través del alma herida no sanada se introdujo el demonio en este joven. Y les voy a explicar un poquito más lo que significa la espuma, rechinar los dientes, para que usted pueda entender lo que pasó. Cuando en otros casos las personas se vuelven adictas, personas que son rechazadas, que son abandonadas, son personas que se inclinan a una adicción. Pero voy a explicar qué significa adicción para que usted pueda entender. Adicción es adicto, que quiere decir no dicho, sin dicción. Adicción, no dicho, sin dicción. Que guardan las palabras que nunca pudieron expresar. Ese es un adicto. El padre dijo que el demonio que había en su hijo tenía los siguientes síntomas. Usted leyó conmigo la escritura. Estaba mudo. ¿Recuerdan? Estaba mudo. Nunca pudo hablar con su padre, jamás expresó su enojo, ni puso en palabras lo que quería decir. No podía. Después dice que escupía espuma. ¿Echaba espumarajos? Sí. Por toda la furia reprimida. ¿Le rechinaban los dientes? También, porque estaba lleno de furia. ¿Estaba sordo? También, porque estaba cansado de oír la violencia de su padre, entonces se desconectó de la realidad por haber sufrido mucho. Hoy vemos a muchos hombres distraídos, es que el sufrimiento los hizo desconectarse. Fueron castrados por los insultos, son sordos espirituales que no logran oír un te quiero, eres valioso, lo vas a lograr. Y en nuestra cultura hay mucho de esto, hermanos, muchísimo. Eres un bueno para nada, no sirves, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice que lo tiraba en el fuego y en el agua, y era, ¿para qué? Para matarlo. En realidad lo que era que el chico quería hacer con su padre y por eso se autoagredía. Él quería hacer eso con su padre, pero se autoagredía él mismo. Después dice que lo ponía rígido. La gente rígida, cuando habla, apunta con el dedo por la rabia reprimida en su cuerpo. Después le pregunta el Señor Jesús, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre responde, desde niño. Porque el problema no era el hijo, el problema era el padre. Dios nunca sanará a mis hijos hasta no sanarme a mí. Parafraseando, Jesús le dijo, no le voy a sacar el demonio, si lo vas a seguir humillando, insultando, volverá a endemoniarse. Antes vamos a hablar nosotros, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde niño, dijo el padre. Pero haz algo si puedes, contestó. Jesús le dice, sí puedo. El padre no tenía fe, era violento, y le dijo, para el que cree, le dijo Jesús, todo es posible. Para aquel que en su Hijo todo le es posible. Nunca creíste en Dios ni en tu Hijo y lo único que hiciste fue maltratarlo, castigarlo y lastimarlo. Hoy sabemos que los hombres violentos son desconfiados. Cuando el padre se dio cuenta de las palabras de Jesús, le dijo, quiero empezar a creer, ayuda a mi poca fe. La fe se activa confesándola, hermanos. Y ese es el vocabulario que tenemos que cambiar, porque nosotros hablamos de una manera totalmente incorrecta y no me estoy refiriendo al léxico. No me estoy refiriendo a eso. Hablamos puras maldiciones. Maldiciones es una palabra compuesta maldecir, hablar mal de otros, hablar mal de alguien. Y muchas veces nos referimos a nuestros hijos de que son unos impíos, es que es un flojo, es que es un abandonado, es que no quiere estudiar, es que... Y confesamos y nos hemos enlazado con los dichos de nuestros labios, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Señor, quiero empezar a creer, ayuda a mi poca fe. Entonces quiero empezar a creer en mis hijos. La fe se activa confesándola. Mis hijos bendecirán a las naciones de la tierra porque son herencia de Jehová. ¿Qué tal? No estarán desamparados porque la Escritura dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no estamos hablando de instruir solamente en el camino del Señor. Acá estamos hablando de instruir en el camino que ha de seguir moralmente en la vida. ¿Quién va a ser un hombre de bien, una mujer de bien, preparado moralmente y espiritualmente también para afrontar la vida? Hoy tenemos ciudadanos que no son obedientes ni a las leyes, ni a sus padres, ni a sus autoridades, ni a nadie. ¿Por qué? Porque no tuvieron padres que les instruyeron a obedecer las leyes. Si yo desobedezco la ley, mi hijo lo va a imitar y se cree que eso está bien. Si yo llego tarde a la iglesia, mi hijo se cree que llegar tarde está bien. Si yo no diezmo, mi hijo se cree que no diezmar está bien. ¿Y cuántas otras cosas no podíamos nosotros enumerar? Muchísimas más, muchísimas más. Debemos lograr que nuestros hijos descubran sus sueños, su camino y vivan en ellos hasta la vejez. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestra mente que nuestro hijo tiene que ser doctor? Y lo que menos quiere es ser doctor, es una persona totalmente frustrada. Yo hablando con mi dentista me dijo, mi padre quería que yo fuese una doctora y a mí no me gustaba. Yo prefiero sacar dientes. Y soy feliz. Y una mano increíble, apenas toca la tenaza y ya salía el diente. Porque lo estaba haciendo con gusto.
porque era la profesión que ella había escogido. Y muchas veces nosotros queremos escogerle profesión a nuestros hijos, porque creemos que es lo mejor. Y ellos son infelices toda la vida, porque están haciendo algo que a ellos no les gusta. Crea en sus hijos y suelte palabras de fe. Lo vas a lograr. Defiende tu sueño. Síguelo, defiéndelo, pelea por él, porque Dios está contigo. Las circunstancias muestran todo lo contrario, pero nosotros lo creemos de acá adentro y lo confesamos de acá. Aunque las circunstancias muestren lo contrario, no importa, porque yo lo creo de aquí. Después que Jesús trató con el Padre, gritó al demonio que atormentaba al niño, ¡sal de él y no vuelvas más! Pero primero tuvo que tratar con el Padre, para que el Hijo recibiera bendición. Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos, para que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Funciona así? ¿Nos gusta? Quizás no. Quizás no nos guste. Porque nosotros tenemos que hacer mucho de nuestro esfuerzo para cambiar, para que nuestra descendencia reciba bendición. Pero si somos obedientes, sabremos que tenemos la victoria. Dice que al salir los demonios, el chico gritó. Y sacó toda la violencia que tenía, el dolor y el maltrato. Gritó, pero también se cayó al piso. Las dos cosas. Jesús lo escuchó, lo tomó y lo levantó. ¿No sabemos cantar que el Señor levanta al caído? Sí. Estos dos padres, tanto Jairo como el padre del endemoniado, fueron bendecidos porque buscaron a Jesús. Dios quebrará toda rigidez y agresividad de nuestra vida si realmente le buscamos a Él y buscamos su dirección. A los dos padres Jesús le dio una semilla y les enseñó que cada enseñanza es una semilla para hacer crecer. Y nosotros tenemos muchas semillas en nuestras manos y tenemos mucha enseñanza para dar y para hacer crecer. Ahora fíjense en ustedes que a los hijos no les dio enseñanza, se las dio a los padres, a los dos padres Jesús le dio una enseñanza. ¿Por qué creen ustedes de que Dios puso padres sobre cada hijo? ¿No podrían desarrollarse solos los niños? ¿No? Porque necesitan una autoridad y personas que les enseñen y les instruyan en la vida. Pero a los hijos no les dio enseñanza, pero les dio el milagro, el resultado de la enseñanza de sus padres. Ese fue. Los papás tenemos semillas para hacer crecer y es hablar fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Cierre sus ojos, incline su rostro